Para comenzar, haré una breve introducción sobre el periodo elegido. Barroco en España. La pintura barroca española se desarrolla a lo largo del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Reacciona frente a la belleza en exceso idealizada y las distorsiones manieristas, presente en la pintura de comienzos de siglo. Perseguirá ante todo la verosimilitud para hacer fácil la comprensión de lo narrado, sin pérdida del decoro de acuerdo con las demandas de la Iglesia contrarreformista. La Iglesia y las instituciones con ella relacionadas, así como los particulares que encargaban pinturas para sus capillas y fundaciones, continuaron constituyendo la principal clientela de los pintores. De ahí también la importancia de la pintura religiosa, que en plena contrarreforma se usará como un arma al servicio de la Iglesia católica. España está en la cabeza del movimiento de la contrarreforma católica y la sociedad vive en el rigor impuesto en muchas áreas de la vida cotidiana por la Inquisición, por lo que van a predominar los temas religiosos, representados de manera dramática, apoyados por el tenebrismo italiano implantado por Caravaggio. Los temas profanos y mitológicos, aunque existen, se dan mucho menos que los religiosos y cuando se pintan se hacen sin sensualidad. La introducción poco después de 1610 de los modelos naturalistas propios del caravallismo italiano con la iluminación tenebrista determinará el estilo dominante en la pintura española de la primera mitad del siglo. El pleno barroco de la segunda mitad del siglo, con su vitalidad e inventiva, será el resultado de conjugar las influencias flamencas con las nuevas corrientes que vienen de Italia. A pesar de la crisis general que afectó de forma especialmente grave a España, esta época es conocida como el siglo de oro de la pintura española, por la gran cantidad, calidad y originalidad de figuras que produjo. Es muy importante también el patrocinio de la corte, que en el caso de Felipe IV permite hablar de un verdadero mecenazgo. Dentro del patrocinio cortesano han de considerarse también los decorados escenográficos, las decoraciones efímeras de fachadas y arcos triunfales en ocasiones festivas, patrocinadas por los ayuntamientos o por los gremios, constituyeron otra fuente de encargos de pintura principalmente profana. Los géneros profanos, el auge de la burguesía, remarca su estatus, invirtió de forma decidida en el arte, trajo consigo la representación de nuevos temas alejados de las grandilocuentes escenas preferidas por la aristocracia. El paisaje eleva a categoría independiente la representación de la naturaleza, que hasta entonces solo servía de telón de fondo de las escenas con personajes históricos o religiosos. El retrato centra su representación en la figura humana, generalmente con un componente realista, aunque a veces no exento de idealización. En lo que se refiere al retrato, se consolidó una forma de retratar propia de la escuela española, muy alejada de la pompa cortesana del resto de Europa. En esta consolidación resultará decisiva la figura del Greco. El bodegón, o naturaleza muerta, tiene un gran desarrollo en la representación de objetos inanimados, ya sean piezas de ajuar doméstico, flores, frutas u otros alimentos, muebles, instrumentos musicales, etc. Y la vanitas, un tipo de bodegón que alude a lo efímero de la existencia humana, simbolizado generalmente por calaveras o esqueletos, o bien velas o relojes de arena. La escuela sevillana contribuyó a definir las características del bodegón español con Velázquez y Zurbarán a la cabeza. Este bodegón característico español, no exento de influencias italianas y flamencas, vio transformado su carácter a partir de la mitad del siglo, cuando la influencia flamenca hizo que las representaciones fueran más suntuosas y complejas, hasta teatrales, con contenidos alegóricos. Continuaré realizando un análisis sobre la obra llamada Muchacho con un perro, de Bartolomé Esteban Murillo, realizada entre 1655 y 1660, en óleo sobre lienzo. Sus medidas son 70 por 60, y es una obra perteneciente al periodo del Barroco español.
Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla el 31 de diciembre de 1617, formado en el naturalismo, pero sin exageraciones claroscuristas o académicas propias del barroco. Su sensibilidad en algunas de sus más famosas creaciones iconográficas, como la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor, le ganaron un gran respeto. Formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia fórmulas del barroco pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó en alguna de sus más peculiares e imitadas creaciones iconográficas. En la amplia producción de Murillo se recogen alrededor de 25 cuadros de género, como motivo principalmente, aunque no exclusivamente, infantiles. Su obra va presentando una evolución hacia una luminosidad más intensa y cada vez menos tenebrista. Su técnica es más ligera y se va enriqueciendo la paleta adoptando una pincelada más suelta. Murillo procuró representar imágenes de gusto burgués, suaves, sin violencia ni dramatismo, y eludiendo en todo momento los aspectos desagradables de la vida, como por ejemplo la alegría infantil, como podemos ver en la obra Muchacho con un perro. Tiene un tono amable y también anecdótico. Murillo se sentía muy atraído por los desheredados, la gente sencilla, las situaciones diarias y simples, las reacciones espontáneas, como vemos en aquel niño que se lo ve sonriente ante su mirada hacia el perro, el afecto que nos hace sentir, el gesto que hace con su mano derecha, el canasto que lleva en su brazo izquierdo, la sensación que nos transmite la simple atención de un perro. En sus obras relacionadas con la infancia vemos retratos de niños que manifiestan su alegría en el juego y que son capaces de sobrevivir con sus limitados recursos y expresan la dura condición de indigencia que sufría parte de la sociedad infantil en Sevilla a mediados del siglo XVII. Continuando con su obra, Muchacho con un perro, tiene una sutil gradación lumínica con la que consigue crear una perspectiva aérea, con colores de tonos tostados y en la zona de sus brazos un tono más oscuro, que nos lleva su atención a ver su gesto y lo que lleva en su mano izquierda. La zona del rostro y las manos están en un color más claro, que nos muestra la piel de un niño joven. Si se deja de lado el contexto social en el cual se sitúa el personaje, la obra se centra en el sentimiento de felicidad que emana la sonrisa del niño. El tema del cuadro no puede ser otro, convirtiéndose como en un diálogo entre el niño y el perro, en una excusa perfecta para estudiar la sonrisa del niño en épocas optimistas de la vida. Se puede deducir que su verdadera belleza no solo reside en los rasgos físicos del protagonista, sino en la frescura y vitalidad que éste irradia. Aquella expresión que hace con su mano derecha, que parece señalarle al perro que no tiene nada en su canasto para darle y que solo se puede ver allí dentro como dos vasijas que están vacías. Tanto el niño como el perro aparecen aislados en un paisaje abierto poco definido en el que tan solo se distingue en el margen derecho de la composición como un muro en ruinas. Hay una falta de detalles en el entorno, el cual enfatiza aún más la vitalidad del niño y ese diálogo mudo con el perro. Entre los géneros desarrollados profusamente en el barroco se destaca la pintura de género que toma sus modelos de la realidad circundante, de la vida cotidiana, de temas campesinos o urbanos, de pobres y mendigos, comerciantes y artesanos, o de fiestas y ambiente folclórico. Los artistas españoles, si bien tienen una fuerte influencia con Caravaggio, se le va a notar una impronta propia. La composición en esta obra de Murillo es sencilla, sin adornos, transmitiendo la intensa humanidad y dignidad del retratado. A diferencia de lo que es general en la Contrarreforma, no forzosamente resulta alguien de gran importancia social. Al no haberse encontrado documentación sobre el origen de esta pintura, se cree que fuera fruto de un encargo aislado de uso personal.
La predilección del artista por estos pequeños tiene que ver también con que perdió entre 3 y 5 hijos por enfermedad y que en aquella época la pobreza y la enfermedad asolaban buena parte de la sociedad sevillana. Me pareció muy interesante realizar una comparación de la obra de Murillo con la obra llamada La Gimblette, Niña con Perro, de Jean Honoré Fragonard, realizada entre 1770 y 1775. Sus medidas son 70 por 89 y es una obra que pertenece al periodo del Rococó. Jean Honoré Fragonard nació en Grasse en el año 1732. Fue un grabador y pintor francés y este artista se destacó por el hedonismo y la exuberancia. Además, fue uno de los artistas más activos ya que realizó más de 550 pinturas. En sus inicios tenía un estilo con temática histórica y religiosa, pero en 1765 se situó en el estilo rococó. Aunque contó con el apoyo y la ayuda de varios artistas, no llegó a introducirse del todo en este estilo y acabó muriendo pobre. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida cotidiana en las relaciones humanas, como veíamos con Murillo, pero es un estilo, en este caso, que busca reflejar lo agradable, refinado, exótico y sensual, como podemos ver en la obra de La Gimblette, Niña con Perro, que si bien representa a una niña con un perro, es notorio un contexto social y una historia muy diferente a la del muchacho con un perro. O sea, lo que sucede en relación a lo que se observa en la obra de Murillo, estos rasgos físicos del protagonista, su frescura y afecto, su reacción espontánea en ese diálogo mudo con el perro, es muy distinta al diálogo que vemos en esta obra de Fragonard. Aquí vemos una niña acostada en una cama con un decorado alrededor, la tela que envuelve toda la escena, la vemos que está balanceando al perro con sus piernas y que la cola del perro parece tapar sus partes íntimas. El tratamiento del color en la piel de la niña es muy distinta a la del niño. Es una paleta en la que predominan los cálidos, con planos blancos muy pregnantes, que centralizan la imagen. Se ve un poco perfilada la figura, las formas son cerradas, el foco de luz proviene del lado derecho, iluminando a la niña y sobre todo su sexo. Es una representación que no solo manifiesta su alegría en el juego con el perro, se narran historias diferentes a la de aquel niño en Sevilla, en el que se enfatiza la vitalidad del niño como protagonista de toda la escena.